Bueno, como tú decías, estamos con el abogado Óscar López Goldaracena, quien presentó denuncia penal por homicidio culpable por este evento. Representa a una de las familias, pero esta denuncia abarca a todas las víctimas. Buenos días, doctor. Bueno, Buenos días. el conocimiento, lo que recién conocíamos, que usted estaba atento a escuchar las declaraciones del director nacional de bomberos, bueno, ¿cómo hace que continúe este caso ahora? Mire, el informe que acabamos de escuchar, que es un resumen del trabajo realizado por bomberos en su pericia, va a ser analizado por el juzgado, va a ser analizado por nosotros. Ya teníamos conocimiento de ese informe. Confirma lo que hemos adelantado en la denuncia penal. Es decir, confirma que si se hubieran tomado las previsiones del caso en alguno de los elementos en materia de trabajo, de prevención, de seguridad, quizás se hubiera minimizado, seguramente se hubiera minimizado o no hubiera ocurrido el accidente. Fíjense que el director de bomberos habla de un ambiente explosivo, de una atmósfera cargada de pólvora. Establece que una de las causas probables sería el haber pisado un chasquibún, por ejemplo. Pero también hace referencia a una posible fuente de calor que provendría de la energía estática, de la estática que puede causar la ropa. Quiere decir que la ropa no era la adecuada para las condiciones de trabajo. No se puede y se tienen que tomar las previsiones para que no existan aparatos celulares dentro de ese tipo de depósito, ¿verdad? Quiere decir que todas, lo mismo que la fuente de calor, podría estar originada en la electricidad. Lo más probable para nosotros, considerando el estado en que se encontraba el resto de los depósitos de la fábrica, y tenemos testigos que así lo avalan, ¿verdad?, de malas condiciones de almacenamiento, con chasquibún en el piso. Nosotros entendemos, y yo creo que la hipótesis probable de la fuente de calor haya sido precisamente que se haya pisado un chasquibún y que eso haya originado la explosión que luego genera el incendio y la muerte de los 4 trabajadores que estaban trabajando, repito, ahora confirmado, en condiciones que no eran las adecuadas. También Palomeque hablaba de medidas de prevención que no estuvieron, ¿no? Medidas de prevención que no estuvieron, y yo quiero destacar 2 elementos que han sido constatados y que van a ser constatados y profundizada su verificación, ¿verdad? No funcionaron las redes de combate de incendio. Es decir, tenemos conocimiento de que los caños de las bombas estaban cortados, que la llave de la energía estaba cerrada. Eso hubiera permitido, si hubieran estado en buen estado de funcionamiento, combatir el incendio en lo inmediato y hubiera permitido quizás poder abrir la puerta y hubiera permitido quizás poder sacar a los gurises que murieron. Esos elementos se comprueban en los informes y se comprueban por los testigos. Y con mucho dolor, digo, esta pericia lo que está comprobando que, por más que se hable de accidente, porque fue un accidente, pero nosotros cargamos a veces a la palabra accidente con aquello que está por encima del accionar humano, y no es así. El 99% de los accidentes que ocurren, salvo en aquellos casos que existe una fuerza irresistible en la naturaleza, son siempre prevenibles. Y prevenibles en este caso hubiese sido si la empresa hubiese adoptado las medidas de prevención, los protocolos de seguridad, las medidas de combate en relación con el fuego. No tenía habilitación de bomberos, no estaba en condiciones de funcionar. Nadie puede obligar a trabajadores a trabajar en esas condiciones. Y la ley es muy clara, y así se lo hicimos saber a la justicia cuando presentamos la denuncia. Cuando, a pesar de que haya un resultado no querido como es un accidente, aquí hubo un responsable. Y cuando se produce la muerte de una persona, en este caso de 4 personas, en estas condiciones que ustedes mostraban, que son dolorosísimas, que debe ser dolorosísima para toda la sociedad, ¿verdad? Hay un responsable. El hecho de que sea un accidente no quiere decir, bueno, pasó y nadie es responsable. No, hay un responsable. Mire, yo quiero recordar dos elementos que me parece que es bueno socializarlos con toda la audiencia. Por un lado, el decreto reglamentario en materia de prevención de incendios relacionado con las habilitaciones que otorga Bombero es tan claro que no admite 2 lecturas. Dice que los propietarios
son responsables del mantenimiento de todas las medidas de seguridad, las que tienen que estar permanentemente accesibles y son los exclusivos responsables de ese mantenimiento. Quiere decir que constatado que un elemento no funcionó en las medidas de combate del fuego, hay responsabilidad del propietario. ¿Qué consecuencias penales entonces podrá recaer sobre los propietarios de esta empresa? Mire, yo no tengo duda de que la figura califica en el homicidio culpable. Decía Irureta Goyena. Irureta Goyena es el codificador, el que redactó nuestro Código Penal. Que en el homicidio culpable, cuando hay violación de leyes y reglamentos, no se necesita probar otra cosa. Quiero ser claro, ¿no? Es decir, cuando se produce un resultado de muerte por negligencia, imprudencia, impericia o por violación de las leyes y reglamentos, hay culpa. Y expresamente lo dice como codificador de nuestro Código Penal. No se necesita probar otra cosa. Yo creo que con todos estos elementos, considerando en el día de mañana hay una audiencia judicial que va a ocupar toda la jornada, a partir de la 1 de la tarde, yo creo que la justicia va a tener elementos para pronunciarse sobre las responsabilidades penales que les cabe a los responsables. Y lo vuelvo a repetir, el decreto, creo que es el número 150 del 2016, establece claramente las responsabilidades del propietario. ¿Cuáles son las penas previstas para este caso? Mire, en este caso la jueza, de acuerdo a la gravedad del tema, va a imponer, seguramente impondrá las penas que la Fiscalía le sugiera. Yo sobre ese tema no quisiera adelantar. Sí, mi conclusión es que el informe que acaba de divulgar la Dirección Nacional de Bomberos, agregado al hecho de que no existía habilitación, y agregado además a la conclusión, no solo de sentido común, al que hacía referencia inmediatamente después de la nota, tanto Humberto como Danilo, es clarísimo. Hubo negligencia, se podía haber evitado. Bien, muchas gracias, doctor. No sé, Humberto, Danilo, que tú venís trabajando en este tema hace tiempo, si quieren hacer alguna pregunta más. No, Lore, realmente ha sido muy claro el doctor López Gueldaracena en cuanto a la posición que tiene. Yo quería consultarlo respecto a será la justicia quien en definitiva determine la responsabilidad que tienen los propietarios de la empresa, los dueños de este depósito. Quería preguntarle si él encuentra que acá también hay responsabilidad institucional, digo penalmente. Responsabilidades institucionales por parte de los organismos del Estado es algo que hemos planteado también en la denuncia, que se investigara desde el momento que tienen que existir controles sobre este tipo de empresas. De los que hemos relevado hasta el momento es claro que el local no contaba con la habilitación de la Intendencia. Expresamente la Intendencia lo manifestó, pedimos informes sobre ese elemento para confirmarlo. La habilitación comercial que otorga la Intendencia depende de la habilitación de bomberos, o sea que no había habilitación de bomberos. En cuanto a la habilitación que da el Servicio de Material y Armamento, es una habilitación exclusivamente para la comercialización, para la importación. Y voy a aprovechar además que estamos en vivo, usted me disculparán ustedes, pero creo que aquí es muy importante sacar una enseñanza para que inmediatamente se modifique la normativa. Y si las autoridades están escuchando, me gustaría que si pudieran dar una respuesta al planteo que les voy a formular. Se otorga la autorización para comercializar o para importar un fuego artificial luego de un trámite ante el Servicio de Materiales y Armamentos del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, quien cumple con ese trámite está autorizado a importar el fuego artificial. Luego, una vez que lo importa, tiene que cumplir con los requisitos de bomberos para depositarlo. Pero ya tiene la autorización para comercializar. ¿Me explico? Las normas están. Se supone que el empresario que se dedica, y mucho más en empresas que hace años, a fuegos artificiales, tienen pleno conocimiento que tienen que cumplir con los dos requisitos, es clarísimo, con el requisito ante armamentos y con el requisito ante bomberos. Pero se otorga el de armamentos y luego se tiene que otorgar el de bomberos. Yo sugiero y propongo que para que se otorgue un permiso para comercializar o importar un fuego artificial, deba existir previamente acreditado ante bomberos el lugar donde se van a depositar los fuegos artificiales. No sé si es claro.
Así que no se puede otorgar ningún permiso para comercializar este tipo de artículos, para importarlos, para traerlos al Uruguay, si la empresa que hace ese trámite no dice van a estar depositados en tal lugar y tal lugar cuenta con la autorización de bomberos. De esa forma prevenimos que por ese afán de lucro que se tiene, lógicamente, por el sistema, digo, se importa y se quiere comercializar enseguida, y bueno, las habilitaciones de bomberos pueden demorar, pero mientras tanto ya tiene una autorización para comercializar. Que se corte y que vamos a la génesis de la autorización, que no se otorgue ninguna autorización por el Ministerio de Defensa hasta tanto no se acredite que la empresa que importa tenga la autorización de bomberos. Esto requiere únicamente un decreto del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. A las órdenes, muchas gracias a ustedes. Mucha tela para cortar. Continuamos con ustedes.